Buenos días, muchas gracias por acercarse a este stand virtual de la muestra de líneas de investigación en geometría en Argentina. Déjenme primero presentarme, soy Emilio Lauret, profesor adjunto del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Argentina, y simultáneamente investigador adjunto del CONICET, investigador en el Instituto de Matemática de Bahía Blanca, en el INMAP. Mi formación fue en la Universidad Nacional de Córdoba, tanto la licenciatura como el doctorado bajo la dirección de Roberto Miatelo, y además hice un postdoc y comencé a trabajar allí hasta hace poco más de 2 años que nos mudamos a Bahía Blanca. Eh, Déjenme comenzar con esta pregunta. ¿Se puede oír la forma de un tambor? Esta pregunta graciosa, elocuente, en realidad es la traducción del inglés de el artículo que popularizó la geometría espectral inversa, que es el tema que quiero hablar acá, que fue escrito por Mark Katz en 1964. Vamos a intentar entender qué significa esta pregunta. Piensen a un tambor como un dominio en el plano acotado. Dibujen cualquier curva cerrada en el plano, entonces piénsenlo eso como un tambor, ¿está bien? Y por supuesto, ¿qué significa tambor? Tendrán una membrana que en el borde estará sujeta, ¿está bien? Por supuesto, todos los tambores que conocemos son circulares, ¿está bien? Aquí tienen la versión argentina, el bombo, pero abstráiganse y piensen que puede tener cualquier forma. En internet conseguí solo estas dos, pero piensen que cualquier curva cerrada puede ser un tambor. No estamos pidiendo que la curva sea suave ni nada en principio. Sí, continúa. Entonces, el sonido que emite un tambor queda determinado por las frecuencias del dominio. O sea, cuando uno golpea un tambor, lo que se obtiene es una combinación de frecuencias, ¿de acuerdo? Y la interpretación matemática de las frecuencias está dada por el espectro del laplaciano restringido a este dominio omega bajo la condición de Dirichlet. ¿Qué significa eso? El espectro son los numeritos lambda, que terminan siendo reales no negativos, reales positivos, que son los autovalores de este operador. ¿Está bien? Existe una función u que cumple esto, que cuando le aplicamos el laplaciano, aquí está el laplaciano, fíjense que en geometría le agregamos un menos, nos termina dando un múltiplo de la misma función, múltiplo lambda, con esta condición. ¿Está bien? Y, o sea, la función u es un autovector. Fíjense, la condición esta, que sea cero en el borde, quiere decir, tiene que ver justamente con que la membrana está sujeta. ¿Está bien? Las frecuencias en el borde no se mueven. En el interior, algunos puntos serán positivos y otros negativos, dependiendo de si el tambor se fue para arriba o para abajo. ¿Está bien? Pero en el borde es cero. Entonces, la interpretación de esta pregunta, ¿se puede oír la forma de un tambor? Es si, bueno, lo que significa, si podemos conocer la forma del tambor solo sabiendo cómo se escucha. ¿Está bien? Podemos saber a partir de las frecuencias del tambor cuál es la forma, podemos dibujar sin mirarlo. A nosotros nos tapan los ojos y nos hacen escuchar un tambor. Y nos tocan el tambor de manera tan precisa que nos hacen escuchar cada una de las frecuencias. ¿Está bien? Entonces, podemos decir cuál es la forma, podemos decir si es rectangular, si tiene esquinas, podemos decir algo de la geometría de la forma del tambor. Matemáticamente sería el espectro. ¿Determina la geometría del dominio? El espectro del dominio. ¿Determina la geometría del dominio? Una forma de alternativa de pensarlo es, bueno, ¿qué pasa si tienen dos tambores que suenan igual? ¿Está bien? No se los muestro, pero
se los hago sonar y suenan igual. Entonces, podemos decir que sí o sí tienen la misma forma. Está bien, si son congruentes, como son dominios dentro del plano, sería congruente si hay una transformación rígida, si lleva una en la otra. En matemáticas, cuando dos dominios tienen el mismo espectro, les llamamos isospectrales. ¿Está bien? Entonces, en términos matemáticos, dos tambores isospectrales, ¿son necesariamente isométricos? ¿Tienen la misma forma? Bueno, notablemente no. La respuesta es no. Caroline Gordon, David Webb, que son dos colegas muy próximos a Argentina, han visitado Córdoba muchas veces, junto a Scott Volpert en el 92, construyeron estos dos toros, que son isospectrales y claramente no isométricos. ¿Está bien? No hay una transformación rígida que lleve este cuadrado, uno nunca lo va a obtener. ¿Está bien? Parecen dos cuestiones muy simples, pero no lo fue. Fue todo un resultado de métodos bastante profundos en situaciones más generales. ¿Está bien? La dificultad de esta área es sobre todo que es muy difícil tener cálculos explícitos del espectro. ¿Está bien? Tal es así que solo se conoce para rectángulos, para tambores que tienen forma rectangular, triángulos isósceles, no cualquiera, círculos y no mucho más. No mucho más. Para las elipses no se sabe, por ejemplo. Y eso dificulta muchísimo. Entonces lo que uno busca son invariantes espectrales. Y tal es así que, fíjense que preguntas muy simples, como la existencia de dos tambores isospectrales con bordes suaves, que de hecho fue la pregunta original de Markatz, o tambores convexos isospectrales, todavía no se sabe. Fíjense que estos no son ni convexos ni bordes suaves, ¿no? Porque justamente tienen estas puntas ahí. Bueno, esto ha servido como una rápida motivación al problema, pero no es exactamente en lo que yo trabajo, ya que todavía le falta la geometría. Geometría espectral inversa es el área, y en el ámbito es el de las variedades riemannianas. Una variedad riemanniana es una variedad diferenciable, cada punto tiene un espacio tangente, y una métrica riemanniana es un producto interno en cada uno de esos espacios tangentes que se mueve de manera suave. A grandes rasgos es eso. Vamos a asumirla compacta y sin borde. Y este producto interno en cada espacio tangente te permite medir las longitudes de curvas, integrando la norma de la derivada, de curvas suaves, por supuesto. Entonces ya te permite tener distancias y muchas nociones de curvatura que generalizan las nociones que seguramente vieron en un curso de superficies de R3. Y la geometría espectral inversa estudia, así como antes teníamos un laplaciano, aquí también, y se puede hacer el mismo problema, calcular el espectro de ese laplaciano. Al no tener borde, no hace falta ponerle colivisión Dirichlet. Y bueno, la geometría espectral inversa estudia en qué medida ese espectro, solo ese conjunto, esa colección de numeritos, determina la geometría. ¿Está bien? ¿Qué podemos decir de la geometría? Sabiendo únicamente cómo suena esa variedad. O sea, solo el espectro. Y bueno, tenemos propiedades audibles, que quiere decir aquellas que sí las conocemos, o sea, si nos dan dos variedades isospectrales, sí o sí van a tener esa propiedad, y tenemos la dimensión, el volumen, y no mucho más. La idea, acá se los dejo, pero no mucho más. Son cosas difíciles de calcular, y a diferencia tenemos las propiedades inaudibles, que son aquellas que ya han probado que hay dos variedades isospectrales, una que la tiene y la otra que no. Y a diferencia de las audibles, aquí hay muchísimas. Las clases de isometría es el primer ejemplo, hay variedades isospectrales y no isométricas. Las primeras fueron dadas por Milnor en 1960 en un paper de una página. Fueron dos toros de dimensión 16, toros planos. Y bueno, acá se los dejo, no los voy a leer, pero son muchísimas las propiedades inaudibles.
Y bueno, la dificultad que marqué, que no se puede en general obtener una descripción explícita del espectro, también está presente acá en la situación de las variedades riemannianas compactas. Y hay muchos problemas abiertos. Esto hace que haya muchos problemas abiertos. Aquí les dejo, por ejemplo, no se sabe todavía si una variedad puede ser isospectral a algo que es más general, es una orbifold, a grandes rasgos que puede tener puntas, todavía no se sabe, y son muchas las cuestiones que todavía no se saben. Bueno, para ir terminando, quiero mencionar las variedades riemannianas homogéneas, que son en realidad donde trabajo, ¿está bien? Son variedades riemannianas que tienen suficientes simetrías, y las simetrías ayudan a determinar explícitamente muchas cosas, en particular cuestiones espectrales. Una variedad riemanniana se dice homogénea si el grupo de isometrías actúa transitivamente, ¿está bien? A grandes rasgos es como que ningún punto es distinguido, todo punto es igual, tiene toda la misma curvatura en el punto que te poses en la variedad. Esa es la idea de una variedad riemanniana. Entonces, si uno toma G cualquier grupo que actúa transitivamente por isometrías, no necesariamente todo el grupo, a veces es mejor quedarse con un grupo más chico, entonces esta variedad M termina siendo identificada por el grupo G cocientado por el subgrupo de isotropía. ¿Está bien? Si vamos al revés, y empezamos por dos grupos de Lie compactos, acá como M era compacta, estos terminan siendo grupos compactos, grupos de Lie compactos, y si empezamos al revés, entonces el espacio de métrica riemanniana G invariantes acá está bien entendido, ¿está bien? En términos de teoría de Lie. Están viendo cómo la teoría de Lie, en particular la teoría de representaciones del grupo de Lie compactos, juega un papel muy importante aquí. Y bueno, a partir de eso, algunos problemas naturales en los que trabajo son determinar el espectro para una o para cualquier métrica arbitraria aquí, G invariante. Aquí. ¿Está bien? G invariante quiere decir eh, que este grupo G actúa transitivamente y por isometrías. A veces este espacio tiene dimensión mayor que 1. ¿Está bien? Y a veces es muy grande. Cuando K es trivial, por ejemplo, suele ser muy grande. Bueno, algunas veces no se puede, de hecho la gran mayoría no se puede obtener, salvo que esto sea muy chico, no se puede obtener una descripción explícita de todo el espectro, así que a veces nos conformamos con este numerito que es el primer autovalor, el tono fundamental, es muy importante por cuestiones analíticas y geométricas. Entonces, la intención es o calcularlo explícitamente o estimarlo en términos de cuestiones geométricas, por ejemplo, el diámetro, el volumen. Eh, algo más relacionado a la geometría espectral inversa, como consecuencia de estas, es probar si existen o no dos variedades, en general no existen dos variedades isospectrales aquí dentro, y no isométricas, ¿está bien? Entonces habría que probar que las variedades isospectrales son necesariamente isométricas. Cuidado que hay, en algunos casos extremos, por ejemplo, G de un grupo de Lie, y K trivial, ahí sí ya se ha mostrado que sí existen variedades isospectrales, Dorothy Schultz lo hizo. Bueno, para despedirme, aquí tienen el árbol genealógico de la geometría espectral inversa. Las primeras personas en Argentina que comenzaron a trabajar en esto fue Roberto Miatello y Isabel Dotti, publicaron un paper muy importante a comienzos de los 90, en el journal Duke, muy importante. Y a partir de allí Roberto empezó a dirigir gente, Roberto tuvo muchos alumnos y alumnas de doctorado, y ellos tres son los que dirigió en temas de geometría espectral inversa. ¿Está bien?
Roberto es actualmente profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y, y Juan Pablo Rossetti y Ricardo Podestá son profesores todavía allí en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Está bien? Cada uno de los tres está haciendo cosas distintas, pero muchas veces relacionadas de alguna manera todavía relacionadas con la geometría espectral inversa. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido a acercarse a este stand virtual.